Bien, vamos a resolver el siguiente problema que es de probabilidades y también podemos aplicar diagramas de Venn, que nos dice que de un total de 90 estudiantes, 2/5 obtuvieron buen resultado en matemática, 13/30 obtuvieron buen resultado en lenguaje y un noveno obtuvieron buen resultado en matemática y en lenguaje. Y nos piden que si se saca a alguien al azar de estos 90 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que le haya ido bien en una de estas asignaturas? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que le haya ido bien en matemática o en lenguaje? Lo vamos a afrontar de dos formas posibles. La primera que voy a realizar es un poquito más larga quizás, y la segunda es más directa, pero la primera me parece que es más interesante para entender mejor el ejercicio. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que, voy a poner un ejemplo, si a mí me fue bien en matemática y en lenguaje, es decir, yo pertenezco a esta categoría, se me está contando también aquí que me fue bien en matemática y se me está contando también aquí porque me fue bien en lenguaje. Como yo estoy en esta categoría, me fue bien en ambas, se me está contando en cada una también, porque es verdad, me fue bien en matemática, me fue bien en lenguaje y me fue bien en matemática y lenguaje. Entonces me estoy repitiendo yo aquí en los 2/5, en los 13/30 y aquí también estoy en el 1/9 de los 90. Entonces vamos con la primera forma de resolverlo, es antes de meternos en probabilidades, es identificar cuántas personas se les fue bien en matemática, cuántas personas les fue bien en lenguaje y cuántas personas les fue bien en ambas. Lo podemos hacer porque tenemos fracciones y tenemos el total. Entonces en matemática tenemos que es 2/5 de 90, entonces 2/5 por 90 y esto nos va a dar 36. Tenemos el lenguaje que es 13/30 por 90 y esto nos va a dar 39. Y tenemos en matemática y lenguaje, que lo voy a notar en notación de conjunto, en la intersección, que es 1/9 por 90, y eso es 10. Entonces, si nosotros hacemos esta suma, claramente no va a sumar 90, suma 85. Por lo tanto, hay 5 personas que no les fue bien en ninguno, en matemática, ni en lenguaje, ni en ambos. Por lo tanto, van a estar por fuera de este diagrama que constituye a los dos círculos ahí. Y una vez tenido esto, tenemos matemática acá, lenguaje acá, y los que les fue bien en matemática y lenguaje constituyen los que están acá. Entonces, con total certeza, nosotros sabemos que 10 personas están aquí, están en la intersección. Entonces eso podemos anotarlo, 10 personas. Eso lo tenemos clarísimo. Después, la atención que hay que tener es que en matemática hay 36 personas. Es decir, en todo el círculo de matemática constituye a 36 personas. Por lo tanto, como yo tengo 10 acá, aquí tengo que poner 26. Porque de esa forma, en matemática, a los que les fue bien en matemática son 36 personas. De aquí sabemos que solamente le fue bien en matemática a 26 personas. Y de forma análoga vamos a ir al lenguaje, que tenemos 10 ya asegurado y tenemos que el círculo de lenguaje constituye a 39 personas. Entonces, por aquí tenemos 29. Solamente le fue bien el lenguaje a 29 personas. Entonces tenemos esto hasta aquí. Estamos hablando de personas, todavía no nos metemos en probabilidad. Todo lo que está acá son personas. Entonces, como nosotros nos piden la probabilidad de que le haya habido bien en matemática o en lenguaje, ¿cierto? En una de las dos, no en las dos, sino que en una de las dos, de esta forma obtengo lo siguiente: probabilidad de que le haya ido bien en matemática más probabilidad de que le haya ido bien en lenguaje, más porque necesito lo uno o lo otro. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, vamos a ocupar la regla de Laplace. Tenemos casos favorables. ¿Cuántos me interesan a mí que haya ido bien en matemática? Tenemos 26. Y de un total de estudiantes de 90, más los que le fue bien en lenguaje, que son solamente 29, sobre un total de 90 estudiantes posibles que tengo para elegir. Entonces, haciendo la suma, conservamos el 90 y tenemos 26 más 29, esto nos va a dar 55. Entonces, la probabilidad de que al escoger al azar a este estudiante le haya ido bien en matemática o en lenguaje
es de 55,90 avos. Entonces esa es la primera forma de llegar a este resultado. Vamos con la segunda. La segunda forma es trabajar directamente con las probabilidades. Si yo quiero obtener la probabilidad de que le haya ido bien solamente en matemática, podría ser lo siguiente. Matemática, intersección, lenguaje. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo los que les fue bien en matemática, es decir, constituyo a todas las personas, pero ahí incluyo estos de acá. Dicho de otra forma, vamos a explicar esto. Lo que tenemos acá es la probabilidad de que le haya ido bien en matemática, que lo vamos a tachar acá. Sería todo esto de acá. Pero le voy a quitar la probabilidad de que le haya ido bien en matemática y en lenguaje, que sería esta de acá. De esa forma me quedo solamente con la probabilidad de escoger a estudiantes que les fue solamente bien en matemática. Entonces, haciendo esto, podemos ocupar esto mismo de acá porque estos son 2/5 de los 90, pero es una forma indirecta en que nos están dando las probabilidades, porque nosotros podemos llevar todos estos denominadores a 90 para tener así casos totales 90, ¿cierto? 90 estudiantes tengo y de esa forma aquí voy a obtener los que les fue solamente bien en matemática que voy a llegar a lo anterior. Me explico, si yo tengo aquí 2/5, esto lo puedo llevar a denominador 90 y arriba me va a quedar 36. Entonces ahí llegamos a lo anterior, tengo 90 estudiantes y le fue solamente bien en matemática a 36. Por lo tanto, esto ya es la probabilidad. Vamos a reemplazar, tenemos 2/5 menos la probabilidad de que le haya ido bien en ambos, que tenemos un noveno. Entonces haciendo esta operación, vamos a realizarla, tenemos denominador 45, por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá, ¿cierto? Es multiplicar por 9 y multiplicar por 5, multiplico por 9, multiplico por 5. Voy a obtener, arriba voy a obtener 18 menos 5 y esto me va a dar 13 sobre 45. Entonces obtengo la probabilidad de que le haya ido solamente bien en matemática. Ahora estamos trabajando directamente con las probabilidades. Delante trabajamos con la cantidad de alumnos, de estudiantes, y después pasamos a las probabilidades. Y esta vez nos estamos ahorrando un paso, si se quiere ver así. Ahora vamos con lenguaje. Entonces obtengo lo mismo de delante, es de forma análoga. Tengo la probabilidad de que le haya ido bien el lenguaje y le tengo que restar la probabilidad de que le haya ido bien en ambos. ¿Cierto? Lo que estoy haciendo acá es la probabilidad de que le haya bien el lenguaje, entonces la probabilidad de todo esto, ¿cierto? Y le quito la intersección, es decir, le quito esto de acá, porque a mí me interesa solamente que le haya ido bien el lenguaje. Entonces reemplazo, la probabilidad de que le haya bien el lenguaje es 13/30 menos un noveno, y ¿qué tengo que hacer acá? El denominador común es 90, que lo que hago, a este multiplico por 3 y a este multiplico por 10. Entonces obtengo 13 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, entonces me da 39, menos 10, entonces aquí obtengo 29,90 avos. Tengo que sumar, ¿cierto?, estas cosas porque ya tengo la probabilidad de que le haya ido bien en matemática y tengo la probabilidad de que le haya ido bien en lenguaje. Entonces, como quiero lo uno o lo otro, volvemos a lo anterior, que es la suma, ¿cierto? Por la regla aditiva. Entonces lo vamos a hacer acá. Probabilidad de que le haya ido bien en matemática, para que le haya ido bien el lenguaje, ¿cierto? Entonces reemplazo acá, tengo 13/45, 13/45 avos más 29,90 avos. Lo mismo, tengo que igualar los denominadores. Aquí multiplico por 2 y multiplico por 2 de tal forma que me quede 90 en ambos. Entonces va a quedarme acá. Vamos a correr esto para acá. Aquí vamos a hacer una separación. Entonces tengo 90 más 29, no le hice nada de acá. Y aquí tengo 13 por 2, me va a dar 26. Entonces llegamos al mismo resultado, 26 más 29 sobre 90, esto nos da 55
90 avos. Entonces, esa es la probabilidad. Son dos formas de llegar a lo mismo. Me parece que la segunda es un poquito más rápido, solamente que aquí nos tomamos el tiempo para entender bien, pero llegamos al mismo resultado, que es lo importante. Así que son dos formas de llegar a lo mismo. Y ocupamos el diagrama de Venn para entender principalmente, yo creo, lo más importante es que si me fue bien en matemática y en lenguaje, me están contando en ambas categorías, porque cumplo con lo que pide la categoría. Me fue bien en matemática, me fue bien en lenguaje, me fue bien en matemática y lenguaje. Eso sería.